Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a esta sesión del Club Liberal Español, que hoy es importante pues porque vamos a entregar el premio a un articulista conocido de todos nosotros y que leemos con mucha satisfacción y que escribe tantos artículos en defensa de la libertad, del Estado de Derecho y de la democracia que realmente es difícil elegir alguno. Yo, como presidente del club, voy a exponer la motivación y la justificación del otorgamiento del premio a Miguel Ángel Belloso. Pero le pedí a Juan Iranzo que por favor le hiciera una presentación como persona, como amigo, pues porque lo conoce mucho mejor y seguramente que sus avatares serán más interesantes de lo que yo pueda decir. De modo que va a hacer la presentación Juan y luego yo haré la motivación del premio. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Y os puedo asegurar que es una auténtica satisfacción precisamente leer brevemente, describir el currículum, el larguísimo currículum de Miguel Ángel Belloso Blázquez. Además, aprovecho la oportunidad también para saludar a la gran cantidad de amigos de la... También aprovecho... ¿Se oye? No, si es que está apagado, yo creo. Es una conspiración, sí. Pegasus que no... Lo tenemos... Ahora sí. Pues repito, es que estaba apagado. Buenas tardes a todos y la verdad es que es una enorme satisfacción poder describir brevemente la larga vida profesional de Miguel Ángel Belloso Blázquez. Y además tener la oportunidad de saludar a la gran cantidad de amigos que hoy se han incorporado a este acto del Club Liberal Español, que formamos parte de esa familia liberal que cada vez además teníamos que desarrollar acciones conjuntas y más importantes. Sin lugar a duda estamos ante un navarro de Castejón, de la Ribera de Navarra, que ha heredado clarísimamente la tradición liberal de Navarra. Hay que tener en cuenta que un diputado navarro, que casualmente se llamaba Iranzo, fue el que defendió la base quinta al arancel Figuerola, que para los que no lo recuerden era precisamente el mecanismo por el cual se iba a eliminar definitivamente en España y por vez primera en España, y al final ha sido y última prácticamente, todos los aranceles y los contingentes. De tal manera que es un heredero de esa tradición que en 1886 llevó a la el establecimiento de la base quinta del arancel Figuerola y, por tanto, a la derogación de los aranceles y los contingentes. Estudió periodismo en la magnífica Universidad de Navarra y, de hecho, en esta mesa hemos tenido la satisfacción ya de contar con diferentes periodistas que tienen una profunda y sólida formación en esa universidad. Y desde el principio lo podríamos definir como un periodista salmón, porque desde el primer momento se dedicó al periodismo económico y, de hecho, es uno de los históricos del periodismo salmón o económico. Yo creo que eres en este momento el más veterano, no por edad, sino porque los demás han ido dejando precisamente esta actividad. En 1987 comienza su larga carrera, y su larga carrera en ese medio, en Expansión, porque en Expansión lo fue todo. En Expansión fue redactor de Economía, fue jefe de sección, redactor jefe, subdirector y director del periódico económico más importante de España, Expansión, entre 1999 y 2002. Y además, sobre todo su dirección, plasmó clarísimamente la línea editorial liberal y fue precisamente la gran defensa de los modelos liberales, coincidiendo con el gobierno de José María Aznar, apoyando e impulsando, mejor dicho, los procesos de privatización y de regulación. Se fue al extranjero, pero muy cerca. Entre el año 2002 y 2007 se dedicó a la dirección del periódico portugués Económico, siguiendo, lógicamente, también en su tradición de periodista económico. Y la mayoría lo recordamos más recientemente como director de Actualidad Económica, cargo que tuvo entre 2007 y 2019. Y además, oficialmente ha sido el último director de Actualidad Económica, porque desapareció ese cargo precisamente y Miguel Villarejo, que también está aquí entre nosotros, tomó la organización, pero ya no era el director formal. Realmente estamos ante un importante liberal, un gran intelectual, cuyos artículos son valientes, siempre, además,
argumentados, y yo me atrevería a decir, sobre todo por sus últimos acontecimientos, que es un mártir de la libertad. De hecho, afortunadamente está vivo, pero es nuestro Torrijos del siglo XXI, efectivamente. De tal manera que si hay alguien que se merezca, y Carlos lo va a argumentar profundamente, este premio a la libertad, sin lugar a duda, es Miguel Ángel Velloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por esta cariñosa presentación que has hecho de nuestro premiado. Y aprovecho siempre para hablar un poquito también del Club Liberal Español. Nosotros realizamos actos prácticamente cada mes, invitamos a dar una conferencia a algún liberal, no invitamos a otros que sean podemitas, comunistas y tal, porque bueno, ya tienen todos los medios de comunicación y bueno, ya se exhiben y se lucen en las televisiones, las radios, etcétera. O sea, invitamos estrictamente a liberales. Damos 2 premios. Este año le hemos dado el premio a los artículos de prensa pues a Miguel Ángel Velloso, y estamos en el acto de entrega, y damos también un premio que también le llamamos Premio Libertad, a alguna institución o personas que han realizado algo importante en defensa de la libertad. Este año acordamos dárselo a la familia de Canet de Mar, que está luchando y sigue luchando con la Asamblea por la Escuela Bilingüe en Cataluña, y vino el padre de este niño, vino y estuvimos charlando un rato y me pidió que él quería y su familia seguir en el anonimato, pero que iba a hablar con Ana Losada, que es la presidenta de esta asociación, y que ya haríamos la entrega del premio a esta familia a través de Ana. Y bueno, pues en eso estamos, y para que lo sepa nuestra audiencia. El año pasado le dimos este premio a Fernando del Pino Calvo Sotelo, que ha escrito una serie de artículos muy interesantes en El Expansión, como casi todos conocemos. Y bueno, como soy jurista, pues tengo que motivar la concesión de este premio a Miguel Ángel Velloso. Y la motivación para un jurista pues significa que la resolución tiene que estar armada y está organizada, y al haber analizado los elementos que motivan su otorgamiento. Y así lo hicimos en la Asamblea, y estuvimos viendo los distintos artículos de Miguel Ángel, no solo del año pasado, sino a lo largo del tiempo. Y además también quiero citar a uno que has escrito este año. Y los artículos pues son muchos, y precisamente evitan la arbitrariedad. Me gusta, como jurista, hablar de la motivación y de la fundamentación de un acto administrativo, porque es justo lo contrario a lo arbitrario o caprichoso, algo así como lo que ocurre en el Consejo de Ministros cuando acuerdan estos indultos, que, bueno, es caprichoso desde un punto de vista jurídico, porque no hay ni razones de justicia, ni de equidad, ni de conveniencia pública, sino de utilidad personal del presidente que en este momento tenemos en España. Son muchos los artículos que Miguel Ángel tiene publicados y que le echa un vistazo. Y he empezado por uno de ayer, que luego hemos comentado, que luego él va a citar, pero yo también lo quiero citar, porque presume de que el club le va a dar un premio, yo se lo agradezco, y además piropea al club, con lo cual, pues, con más motivo, se lo agradezco. También luego le vamos a dar unos gemelos liberales, aparte del diploma, pero no tiene un contenido económico, Miguel Ángel. El artículo de ayer de Miguel Ángel compara, dice, a Kylian Mbappé y la marcha del liberalismo. No te voy a chafar tu conferencia, pero es muy interesante porque dice al final, bueno, a mitad del artículo, ¿estamos mejor en libertad que hace años o de hace décadas? Y bueno, pues yo te voy a dar mi versión. No estamos mejor, porque desde que cayó el muro de Berlín en el año 89, pues se desintegró la URSS, los estados satélites
alrededor del este de Europa pues se integraron en la Unión Europea inmediatamente, aprobaron sus constituciones, igual que nosotros en el siglo XIX aprobamos 6 o 7, lo cual es muy interesante y acredita el fervor nacional de la nación soberana para organizarse en su vida administrativa y con reconocimiento ese cuadro de derechos de la persona. Y entonces en los artículos que he leído, dice Miguel Ángel en uno que se llama, que publicado hace poco, La falacia de la desigualdad y del estado de bienestar, que la esencia de la naturaleza humana, que aspira invariablemente al progreso económico, que goza de la propiedad privada y que ambiciona retener el mayor fruto posible de su empeño, seducido por los políticos que le ofrecen una vida más regalada de la corriente, el socialista acepta sin contestación la mansedumbre remunerada sin ser consciente de haber incurrido en la mayor corrupción moral de las posibles, la de haber renunciado a su potencia creadora. Bueno, pues esta es la esencia del liberalismo desde mi punto de vista. Somos personas, nuestra dignidad humana, por razón de nuestra propia naturaleza, pues gozamos de dignidad, gozamos de libertad. Nosotros comparamos la libertad, o yo, y me permiten los liberales del club que lo repita, y está Enrique Sánchez, porque le hace mucha gracia que siempre comparo la libertad con un balón de fútbol, que es de estos que tienen distintas caras, están bien, pero la libertad es una. Hay una cara que es la libertad de expresión, otra la libertad de movimiento, la libertad, la propiedad privada, la libertad religiosa, en fin, cada uno se va haciendo la composición, pero claro, si te falta la libertad de movimiento, la libertad de expresión, pues evidentemente pues careces de libertad, aunque tengas mucha libertad económica o poca, o sea un capitalismo dirigido como puede ocurrir en China. Allí no podemos decir que sea un Estado demócrata ni que haya libertad. La secuencia liberal que me gusta hacer es dignidad, libertad, libertad de elegir, libertad de crear, respeto recíproco, porque somos iguales ante la ley y tenemos que buscar la igualdad de oportunidades, lo cual esta dignidad individual, esta libertad individual, nos distingue de lo que es la masa. Esta masa, la tribu, que convierte a la persona en un engranaje sin más dentro de esa colmena o de ese hormiguero. Eso sí que son ejemplos, verdaderos ejemplos de una organización que carecen de libertad, pues no sé cómo están, cuáles son los chips que tienen las abejas o las hormigas. La convivencia se tiene que organizar de alguna forma y la organizamos desde la nación a través de una Constitución y del Estado de Derecho para vivir en democracia, respetando el acceso al poder por aquellas personas que obtienen las mayorías y que tienen que estar frenados y controlados por el Estado de Derecho. Me gusta llamar a esto secuencia liberal, es decir, dignidad, libertad, legalidad, Estado de Derecho a través de la Constitución y leyes nacidas debidamente. Y en tercer lugar, democracia y de control de la democracia. Pues esto es lo que me ha hecho recordar esta frase que has escrito aquí tan bonita, la esencia de la naturaleza humana, y que tenemos que luchar contra la mansedumbre remunerada, la corrupción moral y que nos impidan esta capacidad creadora que tiene el hombre y que es lo que precisamente nos distingue. Y llegamos a la libre empresa, a la iniciativa, a la gestión propia, que ahora mismo el otro día decía la ministra esta de Trabajo que quiere introducir consejeros sindicales en los consejos de administración de las empresas. Y nada más. Muchas gracias, Miguel Ángel. Estos son los motivos que nos han animado a darte este premio, que te voy a entregar ahora, y luego nos vas a retribuir con una conferencia. Pero te voy a dar ahora mismo tu premio. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena.
entrego dos, uno para perder y otro para colgar. Muy bien. Dale ya los gemelos. Ah, los gemelos después, ¿no? Ya. Bueno, después. Bueno, vamos a... Esto ya se lo ha merecido, esto se lo va a merecer enseguida. ¿Está enchufado esto? Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, queridos amigos, como tú has citado en el artículo que decía, me siento muy honrado de recibir este premio del Club Liberal Español, que es un lugar señero donde los haya, que tiene una raigambre histórica singular y un cometido que me parece difícilmente igualable. Gracias a Carlos, a sus directivos, gracias a Juan, al que conozco hace tanto tiempo, por sus palabras, y a la Asamblea que decidió fijarse en mí este año de manera tan inesperada como satisfactoria en mi caso, ¿no? Es una pena, como diría Carlos Herrera, que este premio, como tú has anunciado, no esté pensionado. Desgraciadamente los clubes liberales son austeros, no están adornados por el dinero, pero uno anda tan sobrado de patrimonio que ya lo que le interesa es la honra y el reconocimiento, sobre todo si es de gente tan tenaz y distinguida como vosotros. El dinero es importante, pero hasta cierto punto. La libertad lo es en grado sumo, como decía el Quijote a Sancho. Estamos todos aquí, como tú me citabas en el artículo que escribí, o eso creo, para hacernos una pregunta y tratar modestamente de responderla. Y la pregunta es si estamos mejor en términos de libertad que hace años o décadas. Y yo creo que la respuesta, no sé si es totalmente negativa, es compleja, diría yo. Por eso, si a ustedes les gusta el fútbol, por ejemplo, y miramos lo que ha pasado con el episodio tumultuoso del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, tendríamos que concluir que la libertad de acción individual está efectivamente constreñida y amenazada incluso en países antes respetables. No solo porque un club propiedad del Estado catarí tenga patente de corso para vulnerar las reglas básicas de la competición europea a golpe de talonario usando la pólvora del rey, sino porque lo que es peor, ni más ni menos que el presidente de la República Francesa, el señor Macron, que no deja de ser un socialista de nuevo cuño, haya tenido que llamar varias veces al futbolista para intimidarlo en nombre de la patria, doblegando finalmente su voluntad y rompiendo su sueño de jugar en el club más grande del mundo, que, como hemos visto este fin de semana, pues es el Real Madrid. E igual parece que ha hecho el expresidente Sarkozy, ese señor que se ponía alzas en los zapatos porque no soportaba su estatura. Y esto es la demostración más palmaria de que contra lo que pensaban los ilustrados españoles de la época, con alguna excepción como la de Jovellanos, fue muy bueno expulsar a los franceses en la guerra de la independencia y evitar que Napoleón nos colocara aquí a un rey títere, porque ya ven a los niveles de ignominia a los que ha llegado la República Francesa y sus mansos y adocenados ciudadanos, que es ni más ni menos que enfrentar la libertad individual con la repugnante razón del Estado. Todo esto por no citar el caos, el desorden, la podredumbre y la falta de autoridad de un gobierno incapaz de controlar una inmigración con vocación delincuencial a la que tendrían que haber expulsado hace tiempo. Pero en fin, yendo hacia terrenos más trascendentales, no por eso más importantes del que acabo de citar, nosotros que estamos reunidos aquí y pensamos parecido, los que creemos en la libertad, tuvimos en los años recientes un episodio soberbio cuando la caída del muro de Berlín, que tú, Carlos, citabas, gracias a la coincidencia de tres personajes pues colosales, como eran Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Ese momento marcó un hito en la historia de la humanidad. Nos pareció que el fin de las ideas colectivistas y la derrota definitiva de todos los que en aquella época pensaban en la superioridad de la Unión Soviética y la hegemonía del socialismo.
Pero desgraciadamente el éxtasis no duró mucho tiempo. La izquierda se reorganizó rápidamente para no perder comba en el tablero mundial, y ya que se había constatado fehacientemente la supremacía táctica y moral del capitalismo en la gestión económica primero, y después el ansia de libertad de los pueblos oprimidos por el colectivismo, la izquierda, decidió emprender con gran éxito otras causas falsamente humanitarias que le siguieran permitiendo disputar el poder y ocuparla durante demasiado tiempo, como ha sucedido en España. Y estas fueron primero el feminismo, el ecologismo, y ya después, mucho más elaboradas, la ideología de género, la lucha contra el cambio climático, el dominio y la promoción de toda clase de normas contrarias a la naturaleza humana tal y como ha venido entendiéndose hasta la fecha, en fin. Nada de esto habría sido posible sin el dominio previo del sistema educativo que la izquierda lleva monopolizando en nuestro país desde los tiempos de Franco. Cuando han tenido la oportunidad de gobernar, los conservadores y los liberales han opuesto escasa resistencia al avance implacable de la izquierda que había sido derrotada en Berlín. En España, por ejemplo, cuando han llegado al poder se han limitado a hacer una buena gestión económica a fin de reparar los desarreglos causados por el socialismo, pero han renunciado a dar la batalla de las ideas, la famosa guerra cultural que gana la izquierda de calle. Esta cuenta con un aparato propagandístico y de persuasión que es brutal y que cautiva a la buena parte de la opinión pública de los países desarrollados desde la caída del muro. Y el apoyo, luego también hemos tenido la mala suerte de haber recibido ideas nocivas que nos viene exportando desde hace muchos años Estados Unidos, en otro tiempo patria de la libertad, pero que son ideas bastante perversas. La primera mercancía averiada que nos trasladó a América hace casi un siglo fue debidamente elaborada, la del pensamiento políticamente correcto, que castra el libre discurrir y la capacidad espontánea de expresión. Luego, contemporáneamente, ha llegado la política de la cancelación, que condena al fuego eterno al disidente, al que diga algo que desentone con los cánones que dictan los mandarines de la opinión pública sobre la base de su presunta superioridad moral, que son los nuevos inquisidores, los representantes del puritanismo redivivo, aunque está cargado de hipocresía y de cinismo. Y ahora la apoteosis de la estulticia generalizada es el movimiento woke, que ensalza el valor de las identidades sobre el del individuo, que impulsa un modo de vida basado en el victimismo y la presunta discriminación del colectivo perseguido por estar en inferioridad de condiciones y que por tanto devalúa a la persona, su libre albedrío y su capacidad de discernimiento y de elección. En su nombre se retiran o se queman y rompen en estos tiempos estatuas, se censuran libros, se reeditan películas legendarias según las ideas dominantes y perversas, y se tapa la voz a los que honestamente quieren ejercer la libertad de cátedra en todos los ámbitos de la vida. Los socialistas han logrado sellar a sangre y fuego la idea de que el capitalismo, que es el sistema económico que más prosperidad ha proporcionado a la humanidad, es socialmente injusto y entroniza una suerte de ley de la selva. No sería lo de la ley de la selva una opción del todo descabellada, porque la selva es finalmente un ecosistema que funciona, pero es que esto no es cierto, porque hasta el liberal más feroz es piadoso, alberga buenos sentimientos y tiene un espíritu animoso que le lleva a confiar en el género humano. Con esto quiero decir que los liberales siempre hemos sido partidarios de que el Estado, y más aún si hablamos del de uno de los países ricos, como es nuestro caso, relativamente, debe hacer lo posible para no dejar en la estacada a aquellos que por incapacidad manifiesta o mala fortuna no pueden ganarse la vida por sí mismos. Por suerte, y dado que el género humano es por naturaleza fértil, estos son los menos, pero la izquierda
lleva décadas engordando artificialmente las aparentes huestes famélicas y ha logrado instalar en la opinión pública de modo granítico la idea de que la desigualdad ha alcanzado cotas lacerantes en el mundo y particularmente en España. Ningún estudio serio ha acreditado este prejuicio ideológico, sino más bien ha dado pábulo científico a lo contrario, que jamás el nivel de pobreza relativo ha sido tan bajo en la humanidad, lo cual es compatible con una acumulación de riqueza en pocas manos notable. ¿Y cómo se explica esto? Pues primero porque la globalización y la expansión del comercio y de la inversión internacional sin trabas es la causa que explica el avance de los países más pobres, mientras que la espectacular revolución tecnológica es la causa del enriquecimiento de los directivos y de los empleados formados en los nuevos modos de producción de unos bienes y servicios más demandados y apreciados que nunca. En España, los estudios demuestran que las variaciones de la desigualdad a lo largo del tiempo son prácticamente despreciables y que tienen que ver con la evolución del empleo en un país que tiene una de las tasas de paro más elevadas del continente, moviéndose al alza o a la baja en función de la coyuntura económica. Pero estos hechos probados no han impedido, sin embargo, que algunos intelectuales de izquierdas hayan declarado que el nivel al que ha llegado la desigualdad, que solo es una ficción de la retórica progre, sin contraste empírico alguno, pone en peligro la democracia y que hay que corregir esta enfermedad a toda costa. Yo modestamente me pregunto qué es lo que habría que corregir, si la desigualdad o la envidia, que es ese vicio nacional por antonomasia que tanto le gusta atizar a la izquierda. Otros países no la padecen, por fortuna. En Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de la moral degradada que promueven desde hace ya años sus élites, la desigualdad se tolera popularmente y los americanos no se pasan el día quejándose de la fortuna de Bill Gates, un personaje, por otra parte, tan despreciable por muchos motivos. Pero en España muchos ciudadanos, al parecer con demasiado tiempo libre, pierden su energía criticando el intento de compra de Twitter por el empresario Elon Musk e inventando los destinos más humanitarios y bondadosos posibles a los que podrían haberse dedicado los 41.000 millones que podría costar la transacción, ajenos, sin embargo, a la admiración que debería causarles que un humano, que un hijo de Dios, haya sido capaz de acumular tanto dinero extra y disponible gracias a su pericia, a su talento, a su intuición y también a su amor al riesgo, con la dosis de incertidumbre y de posibilidades de fracaso que esto conlleva. Lo que cada uno ganamos, en general, es producto del estudio y del esfuerzo, aunque también de otras circunstancias contra las que no se puede luchar, como el origen socioeconómico, el lugar de nacimiento, la raza y hasta hace poco, cada vez menos, el género. Estas últimas condiciones están, por desgracia, fuera de nuestro control y lo malo es que los remedios que a veces se plantean a fin de paliarlas son peligrosos y desaconsejables porque finalmente dañan a todos aquellos a los que se pretende defender. Perdón. Estos remedios suelen consistir en una política agresiva de redistribución fiscal, en el aumento masivo de los impuestos como el que padecemos sin tregua en España. Los liberales nos oponemos férreamente a estos desvaríos porque desincentivan el trabajo y la inversión, que son el alimento de la riqueza. Pero no nos oponemos a los impuestos. El gran Pedro Fraile, catedrático de Historia Económica, que está por aquí, por cierto, escribió hace poco en ABC que la aceptación de un sistema que desvía una parte sustancial del PIB desde los individuos de alta productividad, que son los que más aportan a la riqueza nacional, hacia los de baja productividad, que apenas la aumentan, pone de manifiesto que, como decía Adam Smith, el sentimiento que anima al propio interés es compatible con la compasión y la benevolencia.
Esta tendencia a distribuir en favor de los débiles es patente entre los liberales, pero ni los filósofos más creyentes en la generosidad fiscal podrían haber imaginado jamás el grado que ha alcanzado la redistribución, por ejemplo en nuestro país, y me refiero al elevado nivel de presión fiscal, hasta el punto de que la dimensión actual del estado del bienestar no solo pone en riesgo el equilibrio financiero de las cuentas públicas, sino que hipoteca su futuro, como es nuestro caso. Por eso el socialista puede ser naturalmente igual de piadoso y albergar tan buenos sentimientos como un liberal, pero está absolutamente equivocado, es mi opinión, sobre la esencia de la naturaleza humana, que aspira invariablemente al progreso económico, que goza de la propiedad privada y que ambiciona retener el mayor fruto posible de su empeño y de su trabajo. Seducido por los políticos que le ofrecen una vida más regalada de la corriente, el socialista, esto también lo ha citado Carlos sobre el artículo que escribí, acepta sin contestación la mansedumbre remunerada sin ser consciente de haber incurrido en la mayor corrupción moral de las posibles, que es la de haber renunciado a su potencia creadora, esa que todos los individuos tienen. Adicionalmente, la redistribución masiva en la que está embarcada la izquierda hace que el consumidor de beneficencia exija cada vez más sanidad, más educación, vivienda, transporte o cualquier otro servicio público, porque a precio cero la demanda es infinita. Peor aún, los electores con menor capacidad contributiva son impelidos por esta clase de políticas erróneas a sentir deseos inéditos cuya satisfacción es imposible sin recurrir al Estado. Y abusando del profesor Fraile, citaré la consecuencia más perversa de esta estrategia política, la ingratitud. La ingratitud general, la demanda insaciable de derechos y el olvido de los deberes más elementales con el país, con los ciudadanos que nos rodean y con las empresas que nos contratan. La ingratitud que vemos hoy, por ejemplo, en muchos de los inmigrantes y que jamás se produjo en los españoles que se marcharon de España en los tiempos difíciles de la dictadura y que siguen teniendo admiración ya de vuelta en España por los países que fueron de acogida. Los perceptores de los subsidios, de las ayudas de todo tipo y de los impuestos masivos girados sobre los trabajadores en activo, las clases medias y los individuos más productivos pasan a considerar estas transferencias como un derecho inexpropiable, perdiendo cualquier clase de reconocimiento de la ayuda de otros a su confort. Por eso el estado del bienestar, tal y como está concebido, ese que exhibe con orgullo el socialismo falsamente como una construcción propia, yo creo que es un engaño, es una farsa e incluso un despropósito, porque ha roto por completo el sistema de estímulos y de incentivos para generar riqueza. Al generalizar indiscriminadamente la asistencia pública, ha adormecido y lo sigue haciendo a generaciones que podrían y pueden dar lo mejor de sí mismas si son sometidas a prueba. Un cáncer todavía más letal en el caso de nuestros jóvenes. Llegados a este extremo, no solo ha fabricado individuos difícilmente empleables, sino, como decía, desagradecidos, que es el colmo del fracaso nacional. La desigualdad yo creo que ha sido siempre motor de progreso. Existe por la sencilla razón de que somos diferentes. Los gobiernos deben nivelar el terreno de juego y luego dejar que todos compitan sobre la base del esfuerzo y del talento, y deben evitar que los que acceden a becas o a los créditos y demás ayudas no sean los más preparados, así como discriminar las subvenciones y dirigirlas hacia los que de verdad las necesitan, porque la redistribución en dosis moderadas cura, pero en altas mata. Y esto es lo que, por desgracia, está sucediendo a causa de la pretensión del socialismo de introducir la igualdad mediante la ley, a martillazos, con el propósito inmarcesible de asaltar y luego de retener el poder. Porque lo que importa, amigos, es la igualdad ante la ley, y no la igualdad a través de la ley, a través de la intervención del Estado. Es preferible, creo yo, una sociedad
en la que todos sean desiguales pero tengan suficiente para vivir, o es más, que sean venturosamente ricos, a una sociedad donde todos sean iguales y pobres, que es a lo que inevitablemente conducen las políticas socialistas. Por resumirlo más gráficamente, los liberales no tenemos ningún problema con Amancio Ortega, con el dueño del Imperio Zara, y de todos aquellos que crean valor para otros y satisfacen las necesidades y deseos de la gente. Pero muchas veces parece que los socialistas sí que los tienen. La experiencia indica que la expectativa de ganar mucho dinero incentiva el trabajo y la inversión, que la educación es la clave de bóveda de la prosperidad general y que las sociedades que toleran las desigualdades crecen más presididas por un espíritu constructivo en lugar de por la envidia y el resentimiento general hacia el triunfador a que aboca inexorablemente el socialismo, empeñado ciegamente en igualar la renta de los individuos en pos de una justicia popular que es un fraude, que es lo contrario a la justicia. En algún momento de la política española reciente, me refiero a la era de Felipe González, algunos como yo llegamos a pensar que se podía ser socialista y liberal al mismo tiempo, solo por el hecho de que el socialista se empeñara en conservar los equilibrios financieros del sistema, luchar contra la inflación y tratar de reducir el déficit público, es decir, porque hiciera o tratara de hacer una política económica ortodoxa. Pero luego me convencí de que no hay nada más lejos de la realidad, porque el liberal piensa, y es la base de su filosofía, que la cooperación social para el bien común se logra a través de las actuaciones de los individuos, quienes buscando su propio interés crean el orden espontáneo resultado de la acción humana, no de designio, y creen que este orden conduce a los mejores resultados posibles. En cambio, el socialista, como comprobamos a diario en España, tiene la fatal arrogancia de pensar que la mente de un solo individuo, en este caso, por ejemplo, del presidente Sánchez, es capaz de construir un orden social con mejores resultados que el mercado, que empíricamente ha demostrado crear riqueza y bienestar para todos. De manera que o se es liberal, partidario del orden espontáneo, o se es constructivista, y no cabe ser un poco de lo uno o de lo otro, o se es socialista o se es liberal. Sería una gran noticia que el nuevo presidente del PP, el señor Feijóo, estuviera al cabo de estos hechos tan elementales, porque respondiendo a la pregunta inicial y a pesar de que el número de personas partidarias es mucho mayor, partidarias del liberalismo, es mucho mayor que cuando yo empecé en esto del periodismo, la libertad está gravemente amenazada no solo por el sanchismo, sino, como diría Hayek, por los socialistas que anidan y habitan en todos los partidos y de manera destacada también en el PP. Está amenazada porque el socialismo lleva tiempo atacando sin compasión los elementos básicos de la civilización, la familia, la convivencia y la educación. En todos estos ámbitos está cometiendo, creo yo, crímenes de lesa patria. Está atacando la supervivencia de la especie humana promoviendo el aborto y disuadiendo la natalidad. Está malversando la juventud, acostumbrándola a la falta de esfuerzo y de ambición, comprándola a cambio de votos. Y está deshaciendo los lazos de hermandad civil que quedaron bien resueltos, o eso pensábamos, durante la transición. Por eso sería imprescindible que el nuevo presidente del PP, que Dios quiera que gane las próximas elecciones, fuera consciente de los que los jugamos, que no es que el PP se convierta de nuevo en el taller de reparaciones del socialismo degenerado y ruin, sino que en el promotor de un cambio dramático del clima ambiental a imagen y semejanza de lo que hicieron ya hace tantos años Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II. Desgraciadamente, y acabo, hoy no contamos con líderes de aquel nervio intelectual y convicciones tan soberbias. Estados Unidos está presidido por un hombre con problemas de demencia senil. El Reino Unido por una persona brillante, pero completamente desequilibrada. El canciller alemán Scholz es de una mediocridad alarmante. Francia está al mando de un pequeño Napoleón con ínfulas que carece de ideología reconocida.
Italia está dirigida por una persona competente, pero que no ha sido votado en las urnas. Y, en fin, el Papa que se sienta en la silla de Roma es, con la venia de los católicos en los que me encuentro, simplemente un comunista contrario a la multiplicación de la riqueza, que se ha olvidado de la famosa parábola de los talentos y que está haciendo un apostolado nocivo entre los feligreses. España, en todo caso, se lleva la peor parte, porque está al mando de un psicópata sin tratamiento médico posible. Cabría esperar que el señor Feijóo, en la feliz circunstancia de que llegue a la Moncloa, esté a la altura de los enormes desafíos que estos tiempos convulsos, extraños y poco esperanzadores. Por mucho que a algunos, como es mi caso, nos guste tanto, no podemos permitirnos que la única esperanza y certeza de la vida española sea el Real Madrid. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias.